Pues llevábamos dándole vueltas al tema si hacíamos 300 o no, y al final nos hemos animado A hacer 300. a hacer 300. Vamos a tener que empezar el programa diciendo, porque la peli está muy entretenida y está muy bien, casi vamos a tener que meter un poco la cuña a las cosas que nos gustan, antes de destripar un poquito desde un punto de vista histórico lo que nos contó este Zack Snyder en el 2006, ¿no? Vale, las cosas que nos gustan, pues voy pensando. A ver, es un rollo muy cómic. Si te ves las pelis que ha hecho después, en plan del Justice League y todo esto, es decir, desde un punto de vista de cine de superhéroes, A ver, entretenido, yo ¿no? cuando vi la película, además la vi en el cine, sí recuerdo hablar que es un poco el impacto de este rollo visual, de cómic, que creo que se rodó todo prácticamente con croma, o sea, es ser todo Total. muy de... Que me recuerda mucho a la película anterior, que no era de Snyder, era del otro, del que había hecho el cómic, que era el de Sin City. Sí. Ese rollo un poco como comiquero en película, muy fuerte. Es que yo pensaba la misma estética. De hecho, yo estaba convencido que era del mismo director. Y yo también. Y estaba, pues y luego me estoy viendo su biografía, mirando la Wikipedia, pero luego resulta que es el del cómic, que es Miller. Total, estuve a punto de ni mirarlo, digo, seguro que fue el de Sin City, pero era el mismo creador del cómic, claro, ¿verdad? Eso es. Aún así, dentro de lo que son las patadas históricas que le mete la película y el cómic a los libros de historia, también es verdad que luego estaba reparando un poco esta última vez que lo he visto y ciertas cosas de los espartanos nos lo intentan contar, nos cuentan un poco de refilón el tema de los barrancos y los bebés y cosas así, ¿verdad? La educación tan horrorosa que tenían los espartanos. A ver, muchísima gente le encantó y se vinieron arriba y decían, no somos como los espartanos. Bueno, vamos a ver, la película, como película a mí no me disgusta, es entretenida, la principal función que tiene es entretenida. Cine de acción. Sí, es cine de acción, es decir, yo tampoco, yo voy a ver esta película y no voy a ver historia, o sea, ver una película, una ficción basada en hechos históricos, que no es lo mismo. Es verdad. Otra cosa es que más que el tema a mí, luego destripo por ahí, más que el rigor histórico, no me gusta tanto la imagen o ciertas ideologías que venden. La alabanza de Esparta como si fuese, entre otras cosas, como si fueran los defensores de la libertad eso es. y la democracia del mundo griego, Pero, por favor. En estas películas, a ver, es un cómic, entonces empezar con un cómic y la película basada en un cómic, pues en plan erudito, nota a pie de página, no, mire usted, es que los éforos eran no sé qué, no sé cuántos, siempre me ha parecido una cosa tanto, no sé, perder el tiempo. Pasa un poco como el editor. Sí. El editor, bueno, no es que no sea riguroso con la historia, es que se la inventa de nuevo. O sea, en cierto momento reescribo la historia, tal y como fue, ¿no? Aquí es más la apología de una sociedad que era bastante horrorosa, en realidad, la espartana, que era un poco enemigos de todo, porque se puede definir de muchas formas. Yo he visto por ahí que era una especie de... Dicen que era una oligarquía comunista, pero bueno, entre otras muchas cosas más. Puedes ir apilando cosas, porque también tenía detalles del Tercer Reich. Tenía un poco de todo. Bueno, vamos a ver, hay un libro que es muy recomendable, es que de hecho es un historiador español. Ahora, para leer buenas cosas del mundo clásico no hace falta siempre acudir a autores ingleses o franceses como tiempos, hay muy buena gente en las universidades españolas. Y es un historiador especialista en las cartas antiguas, se llama César Fornís. Sí. Y tiene un libro que está en la Alianza Editorial, que esto es de divulgación histórica, o sea, riguroso, pero que puede seguir cualquier persona con nivel cultural medio, y se llama El mito de Esparta. Y piensa que lo que analiza en este libro no es la historia de Esparta, sino como la imagen desde la propia antigüedad hasta nuestros días. Hasta la película incluso. Hasta la película, es decir, cómo ha habido el mito de Esparta, que ha servido para un roto y un descosido. Esparta inspiró a los revolucionarios franceses más radicales. A los romanos también, ¿verdad? Bueno, para los romanos. Pero también Esparta era una de las inspiraciones clásicas de los nazis, del Tercer Reich. También. Pero también tuvo mucha influencia en el mundo, por ejemplo, comunista. Una idea de que los ciudadanos espartanos eran iguales. Los espartanos se llamaban homoioi, los iguales. Sí. Eran como todos iguales. Los 4 gatos que eran ciudadanos de pleno derecho, habría que decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el estadio Spartak. O sea, que como el mito de Esparta ha sido poderosísimo, es decir, ese mito a lo largo de los siglos y ha servido para izquierdas, derechas, aunque en general creo que el siglo XX ha ido más bien escorado hacia más bien derecha, una idea muy militarista. Eran militaristas, pero desde todos los ángulos. Lo que da la sensación es que llevaron esta ideología tanto de izquierdas como de derechas más lejos que nadie. Hicieron barbaridades que no había hecho... Bueno, ahí históricamente se dice que no eran para tanto, tan raros como te creo. Pero no, por seguir con la película, por ejemplo, creo que tiene un ritmo narrativo muy logrado, utiliza muy bien la música, no recuerdo ahora el compositor, estereográfico, mantiene bastante bien el ritmo narrativo. Va haciendo un poco en 2 planos, nos sacan un poco las Termópilas. Incluso el físico de los actores en aquel momento, pues como que marcó un canon, porque luego empezaron todo el cine de superhéroes,
Pero estos, mira, voy a hacer la alineación, por ejemplo, del casting. Tenemos a Gerard Butler, que aquí fue como su salto a la fama. Aparte, yo a este tío le tengo mucho cariño porque es un antiguo estudiante de Derecho, era un abogado frustrado. El tío fue abogado, creo que fueron unos meses y al final cambió de profesión. Y fíjate, justo con esta película se comió el mundo. Tenemos a Rodrigo Santoro haciendo de un Jerjes extrañísimo, era un rollo osado con piercings. Luego lo comentamos, sí. Sin barba, además, cuando todos los presas llamaban. Sí, efectivamente, sí. Luego tenemos a Cersei y a Lena Headey haciendo de la reina Gorgo. Yo luego sobre los matrimonios espartanos te tengo que preguntar, porque aquí yo descubrí el horror de Esparta tal y como nos lo cuenta Antonio Escotado, pero Antonio Escotado lógicamente está haciendo referencias a autores clásicos, sobre todo Aristóteles, y la visión que nos da de las mujeres espartanas tela también. Ah, sí. Sí. Tenemos al protagonista de The Wire, a McNulty, que es esto supongo que históricamente no existía, político traidor, sí, ¿verdad? Terón creo que sí. Sí, que acaba violando a la reina. Sí, eso es. Y bueno, luego tenemos un papel muy pequeñito de Michael Fassbender, que es uno de los espartanos ahí de jovencito. El espartano más loco, más ahí. Y luego está David Benham, que es en El Señor de los Anillos, es Faramir, ¿puede ser? Sí, es verdad. Eso es. Que es el narrador. Eso es. Creo que es Dilios, Dilios, no sé qué, que es como eso es en el cómic, es como la voz en off del cómic, ¿no? Que es como el espartano hábil en contar historias y demás. Que se queda tuerto y ya no vale. Aquí los espartanos eran muy utilitaristas con la gente. En cuanto quedaba un poco defectuoso, se lo apartaban, ¿verdad? Antes que nada, el contexto histórico. A ver, Jerjes estaba haciendo una operación de castigo, en realidad, contra los griegos, ¿no? Por las invasiones, por las rebeliones jónicas, lo llaman. Sí, efectivamente. Aquí la novela, digo, el cómic película es Esparta y Atenas sale un poco así despectivamente, aunque luego hizo la continuación que es la... Ah, sí, hicieron 302, ¿no? Sí, que es como terrible esa película ya. Sí. La de la gran incitadora con Persia no era Esparta, era Atenas, por supuesto. Sí. Y en gran medida los hacedores eran los que más incitaron a determinadas ciudades griegas a que se opusieran a Jerjes. Y bueno, y fueron los grandes beneficiarios de las guerras médicas, que se llaman las guerras contra los medos. Vamos a ver, en esa época el imperio persa ya dominaba el norte de Grecia, en la zona de Macedonia. Estamos hablando, la batalla de las Termópilas, que es el centro de la película, es el 480 a.C., sí, eso es. Hay que decir que en el lado combatieron más griegos en el lado persa que en el lado antipersa. Pues es que había griegos en la parte de lo que era antigua Troya. La antigua, lo que sería actualmente Asia Menor, todas las ciudades del norte, los tesalios, que eran uno de los grandes pueblos griegos del norte, Tebas, que era una de las grandes ciudades de la antigua Grecia, se pasa a los persas. Bueno, es que el escándalo fue tal que incluso el oráculo de Delfos casi tomó postura pro-persa. ¿Algo tiene que ver con la consulta de los... Sí, aquí lo comento en el rollo de los éforos de la película. Sí. Se hace un poco un batido, pero eso se basa en la postura cuanto menos ambigua del santuario de Delfos, poco menos que desincentivando la oposición a los persas. Luego se disimuló como se pudo cuando acabó la guerra. Luego veremos con las guerras que va a haber después por la hegemonía en Grecia, que los espartanos y los atenienses eran enemigos jurados, es decir, que eran dos modelos de sociedad completamente distintos, menos algo cultural que y el mismo idioma. Sí, esto lo dice el historiador Tucídides, que fue un historiador del final del siglo V, ateniense, el historiador de la guerra del Peloponeso, que fue la gran guerra que enfrentó a Esparta y Atenas y que perdió Atenas. Y entonces dice, bueno, que es que eran dos potencias rivales y además con sistemas diferentes estaban abocadas a enfrentarse sí o sí. Eso recuerda un poco a esa alianza en tanto ocasional de, cuando hablamos de Stalingrado, la Unión Soviética, Estados Unidos, el Reino Unido, frente a la Alemania nazi. Claro, que va a saltar una vez eliminada la Alemania nazi, pues evidentemente el enfrentamiento era ineluctable. O incluso unos años antes, el régimen nazi con los comunistas tampoco iban a saltarlo. Es decir, era un poco así, ¿no? Total, es verdad. Pero aquí, yo tengo curiosidad sobre esto. ¿Por qué los espartanos, que recordamos que muchos años después dejaron tirado a Alejandro Magno, cuando hicimos el programa? ¿Te acuerdas? En esa época estaban en decadencia. Fueron en decadencia, pues en cuanto empezó la decadencia, después de haber ganado la guerra a Atenas, luego no se recuperaron, fueron para abajo hasta el final. Estos tíos. Bueno, sí, no, tuvieron, a ver, Esparta, una sociedad muy peculiar. A ver, el historiador que he citado Fornis define que no era tan, o sea, que luego se exageró mucho. Una sociedad que tenemos aquí es horroroso, tío. Aquí cuando, por ejemplo, te defienden la Esparta, la libertad, como dicen la libertad para que el mundo clásico, en Grecia, gran parte de la población era esclava. En Atenas, en Esparta. Esparta es una ciudad que adquiere su relevancia en el siglo VIII, VII a.C. y entonces conquistan la región vecina que se llama Mesenia. Sí. Y los mantienen a los pobres mesenios sometidos a un régimen de esclavitud despiadado durante varios siglos. Eran conocidos como los silotas. Los silotas eran una especie de siervos de la gleba
que eran, bueno, pues tenían... Sería como si lo de la gleba. Eran más numerosos incluso. Sí, no eran más numerosos. Es decir, entonces Esparta, todo ese militarismo que tenía y ese ejército, realmente no era tanto por ser una potencia. Siempre Esparta fue la famosa cautela espartana, eran poco aficionados a muchas expediciones lejos, a meterse en jaleos. Realmente el ejército espartano, su misión era mantener el orden en casa, frente a los ilotas. Esa es la realidad. A mí me recuerda un poco al status quo que tenían los aztecas y los chacaltecas cuando llegaron los españoles, que también eran pueblos que les tenían un poco sometidos a todos los vecinos. Quizá... Es que, a ver, siempre les tenían esclavizados también. Quizás es difícil hacer comparaciones con el mundo moderno, pero quizás nos podríamos pensar un poco lo que era aquella sociedad espartana si pensamos en la Sudáfrica del apartheid. No sé si me explico. Algo a ese nivel, ¿no? O incluso... Quizás este comentario puede costar, alguno me mirará mal, incluso el Israel moderno, una sociedad, democrática, de unos follones cada vez más tremendos, pero bueno, con unas instituciones democráticas, pero evidentemente, aparte de estar rodeado de vecinos con los que se lleva fatal, en cierto modo, con el enemigo en casa. Cierto. Es decir, ahora, esto es importante así, porque en la película hay un momento, ¿verdad?, que lo quieren vender como que los espartanos son los buenos. Luego habría que jugar un poco si estos eran realmente los buenos o no, porque de buenos tenían pocos, eran unos tíos bastante tóxicos. Pero cuando hablan de la democracia y del hombre libre de Esparta, lo que se está comentando Jorge, es una cosa muy discutible. Para empezar, ellos tenían dos reyes, ¿verdad? Sí, bueno, sí es curioso, aquí salió, Esparta no era una monarquía, era una diarquía. Había dos dinastías paralelas, los Euripóntidas y los no sé cuántos, no me acuerdo. Está Leónidas y Leotíquidas. Leotíquidas, ¿no? Que sí, luego que la película no sale. Entiendo que por simplificar un poco, sí, el tema. Otra, por ejemplo, cosa que sale que no es histórica, los éforos, que aquí nos ponen esos sacerdotes como medio cerdos. Sí. Los éforos eran no magistrados, que por cierto eran los auténticos gobernantes de... Pero vamos a contar por qué. Resulta que ya les había costado algunos disgustos militares a Esparta, era gente muy puritana y muy religiosa. Y tenían unos calendarios como si fuera Semana Santa o el Ramadán, es decir, que no podían hacer la guerra, lo tenían prohibido. Bueno, es que eso es una cosa que los historiadores no se han puesto de acuerdo. No, pero eso fue los espartanos. Sí, pero aquí lo vemos en la película incluso. Sí, pero le dicen, no puedes hacer la guerra en estos días. Sí, el Festival de las Carneas, que era un festival dedicado a Apolo que se hacía en Esparta. Pero es que también coincidió ese año, 480 en verano, que eran los Juegos Olímpicos. Entonces se declaró la tregua olímpica. Entonces se reúnen los aliados en Corinto, Esparta, los dos incitadores de Atenas, Esparta y sus ciudades más o menos aliadas contra Persia, y bueno, para plantear una estrategia defensiva. Y bueno, pues no se ponen demasiado de acuerdo a ver qué hacemos, y dicen, uy, que es que además empiezan los Juegos Olímpicos y las Carneas, y se van todos, decretan la tregua olímpica y no se hace nada. Pero no solo Esparta con las Carneas, también porque salieron los Juegos Olímpicos. ¿Te acuerdas de la tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial? Sí, yo creo que está un poco que está todo el mundo a ver si buscando una excusa para no ir a la guerra de verdad por el... Pero por otro lado, el honor y la tradición y la cultura espartana prácticamente es que les encantaba ir a la guerra. Entonces, también nos recuerdan un poco con esto del morir en combate que tenían los vikingos. Sí, la bella muerte. Eso, la bella muerte. Luego hablaremos si estos 300 espartanos iban necesariamente a la muerte o no. Seguramente, en último momento sí, prácticamente iban a un suicidio ritual, pero al principio no estaba tan claro que les fueran a aplastar. Prácticamente hay un historiador, hay un libro que es un libro de un historiador británico, experto en Esparta, en la antigüedad, que es Paul Carletge, escrito. Se publicó y se tradujo precisamente de la película. Entonces viene a decir un poco que lo que hizo Leónidas en cierto modo fue un suicidio a lo bonzo, pero, o sea, no a lo bonzo, sino a lo kamikaze. Es decir, bueno, no podemos llevar el ejército entero, sacarlo de Esparta porque está en el festival, pero se va con su guardia personal de 300 más. Pero se va con un huevo de griegos también. Sí, efectivamente, no están solos. Y una vez provocada la debacle, ya eso empuja, digamos, a la resistencia. Sí, bueno, luego hablaremos de eso, si estaba tan cantado el final o no. Porque es verdad que la tradición cuenta del traidor que les enseña el paso por las montañas, ¿no? Pero, mira, antes de contar la película, hablamos un poco de lo que era la sociedad espartana, porque esto que nos cuentan esto lo habíamos oído siempre, por ejemplo, esta barbaridad que es tirar a los bebés por un barranco cuando no eran adecuados. Pero es que incluso cuenta aquí Aristóteles que no solo los tiraban cuando venían deformes o venían con algún defecto, entre comillas, sino que cuando no estaba el origen claro. Porque fíjate lo que cuenta, y por eso te decía yo lo de las mujeres. Resulta que las mujeres tenían que ser comunes. Es decir, tenían que compartirlas entre ellos. Vamos a ver, es que hay un problema, eso lo comenta el historiador Stefanis. Los espartanos, que eran un modelo de... O sea, la sociedad espartana fue muy idealizada para lo bueno y para lo malo, pero los espartanos
tan dados a la milicia, al final pues es una sociedad muy estéril culturalmente. No tenemos historiadores ni escritores de la antigua Esparta. Casi todo lo que sabemos de ellos es un poco la leyenda negra, ¿no? Bueno, o blanca, según. Los que crean el mito de Esparta son atenienses. Sí, atenienses, claro. No, pero sobre todo los oligarcas atenienses más opuestos a la democracia son los que se dedican a exaltar a Esparta. Como Platón, por ejemplo. Hubo un tal Critias, que fue uno de los 30 tiranos que hicieron al final de la guerra del Peloponeso, hizo una especie de dictadura feroz durante un año en Atenas, y era tío de Platón. Y Critias escribió un libro sobre la constitución espartana elogiándola. Sí. Critias, a ver, haciendo una comparación con el mundo moderno, sería en cierto modo, pues aquí como muy de extrema derecha, por así decirlo, ¿no? Y el tío de Platón era. Entonces es el que se dedica a exaltar a Esparta. El historiador Genofonte, que también es ateniense, escribe un libro que se ha conservado sobre la constitución espartana, donde la elogia sin tasa ni medida. Entonces parece que muchas de estas cosas exageradas. Lo del tema de tirar a los niños por el barranco parece que era un mito, o sea, que no es así. Pero les gustaba lo guayos también dárselas de... Bueno, lo de las mujeres comunes era que las mujeres en Esparta, como se practicaba la rigurosa eugenesia, por así decirlo, si una mujer consideraba, que eso cuenta que era Aristóteles, que si su marido pues era poco hábil para criar hijos sanos y fuertes, pues podía buscarse otro para que le hiciera buenos hijos. Primero estaba el dicho... Eso para un ateniense era una aberración. Total. Bueno, estaba el dicho ese que te comenté, te estaba mandando un mensaje, que era que Aristóteles creo que dice que no hay mujer más casquivana que la espartana, es decir, tenían la peor fama de las más disolutas de todas las Grecia. Sin embargo, claro. Por ejemplo, la mujer espartana, en esa sociedad en la cual el varón se entrenaba para la guerra y la mujer para ser... madre. Bueno, pero madre, ojo, no una madre sumisa en el hogar. Por ejemplo, la mujer espartana tenía un estatus jurídico y vital mucho más elevado que la mujer ateniense. Pero mira lo que cuentan aquí. Esto es de la República, además. Sus mujeres que sean comunes a todos los hombres y ninguna puede cohabitar privadamente con alguno, siendo sus hijos también comunes. Y la teoría que decían, a nosotros nos parece una cosa loquísima, que como ellos podían pensar que sus hijos, que los jóvenes podían ser hijos suyos, pues como que había cierto paternalismo. En Esparta luego había, o sea, cada uno sabe quién era hijo de quién era. Pero pues que sí que era que la mujer espartana, las mujeres espartanas, por ejemplo, podían tener bienes propios, heredar y dotar. Cosa que a un ateniense o a un griego jonio, que era ultramachista, o sea, con una mentalidad de las mujeres que ríete tú de cualquier. O sea, que no queda muy claro, porque también se dice que eran anticomercio, es decir, sí. Es curioso... Pero también eran famosos por los fáciles de sobornar, que eran así más vivos los espartanos. Por ejemplo, lo de las monedas, en la antigüedad todas las monedas tenían su correspondencia con plata o con oro, y a estos tíos se les ocurrió la feliz idea, en un momento en que todavía el Estado no garantizaba el valor de la moneda, en hacer monedas de hierro, que nadie quería, con lo cual que era una moneda que era muy complicado hacer comercio con el resto de las ciudades porque nadie quería sus monedas. Pero inventaron la evasión fiscal. Bueno, sí, en esa época los templos en Grecia tenían una función de bancos. En los templos, como eran sitios sagrados, se hacían depósitos de dinero para que te tuviesen guardado. Entonces creo que en unos templos que por Arcadia se han encontrado unas inscripciones, pues bueno, como los recibos, por así decirlo, de los depósitos. Y era curioso que a los espartanos, los espartanos no podían poseer oro, estaba prohibido por no sé qué. Que era la cantidad de lingotes de oro que acumulaban en los templos del extranjero. Lo guardaban ahí. Un poco como quien se va a Suiza, ¿no? Eso lo hacían los espartanos. Entonces, nos está contando, hay autores que están convencidos que lo de los bebés tirados por el balar... Parece que era un mito, pero antes se inventó ya en la antigüedad como te las exageraciones. En la película no lo cuentan, sí. De hecho abren así la película, pero luego nos cuentan también lo que es la educación horrible que tenían los hombres libres, entre comillas, los pertenecientes a esta oligarquía. Sí, a ver, era una sociedad en la cual los hombres libres, los ciudadanos, los espartiata, y que se conocía, porque decían los ciudadanos, que era una minoría. A ver, había como tres categorías. Estaban los hilotas, que eran los esclavos, sometidos a un régimen de vida atroz. Luego había una especie de clase intermedia, probablemente la más numerosa, que eran los metecos. Los periecos, los metecos en la tierra. Los periecos, que eran hombres libres, pero bueno, sin derechos políticos, pero no, que eran los artesanos, comerciantes, los que la sociedad funcionase. Y luego estaban los espartiata, que eran los ciudadanos, digamos, los ciudadanos soldados. Entonces, efectivamente, ciudadanos soldados, que para ganarte el derecho como ciudadano tenías que haber ido a la guerra. Sí, bueno, prácticamente. Entonces había que pasar una educación terrible que era conocida como la agogué. Sí. Que se echaban de casa a los 7 años. Sí, bueno, pues vivían ahí como en plan comunitario, tenían que vivir en el campo. Aquí te lo ponen en el cómic, en la película, una cosa muy bonita, con el lobo, no sé qué tal. El lobo. Aquí todas las criaturas son monstruosas. Somos especie de lobo monstruoso. Y una de las funciones que tenía la agogué era tener controlados a los hilotas. Estos cachorros espartanos que salían por ahí al campo a vivir un poco de lo que cazaban, de lo que robaban y demás. De lo que robaban también, se les forzaba a robar pero que no les pillaran también. Sí, claro. Pero si sorprendían a un hilota fuera de su casa durante la noche, tenían derecho sin más a matarlo.
con lo cual tenía una eficaz función la gogué, la educación espartana, por una parte de acostumbrar a los jóvenes cachorros espartanos a esa vida dura de guerrero, pero también de policía para tener quietos a los ilotas. Que no, lo grandes temores de los espartanos es que se les sublevasen y cada 2 por 3, pues bueno, tenían unos ritos horribles porque tras el matrimonio tenían que simular una violación a la mujer, es decir, vivían en los cuarteles ellos. Luego también es curioso. Creo que las secuestraban. Se tenían que secuestrar y hacer como que las violaban. Una cosa cosas del mundo clásico. También me gusta mucho ese momento en el que Leónidas parece que se chotea un poco de los atenienses, porque claro, tenemos que recordar que son los archienemigos. Aquí es una alianza muy cogida por los pelos. De hecho, les debió joder un poco que esta guerra en realidad lo ganaron más los atenienses que ellos, ¿verdad? En Platea y en Salamina. Hombre, eso es que Salamina fue la gran derrota naval entonces dejó al ejército persa inmenso, inmanejable, sin suministros ni posibilidad de tener abastecimiento, con lo cual... No, pero te iba a decir ese momento en el que llaman casi a los atenienses pedrastras, estos que amantes de los niños, y bueno, vamos a ver. Creo que en la versión doblada en español dice algo así como saltacunas. En la versión en inglés, que la he visto hace poco, dice... amantes de niños, ¿no? Sí, dice... Children lovers o algo por el estilo. No, Children no dice... Boy lovers. Boy lovers, sí. Que es como... Claro, pero viendo de dónde viene. Había una ciudad en la cual estaba institucionalizada y fomentada la pedrastia, era Esparta, era famosa por eso entre los atenienses. Claro. Según cuenta Jenofonte, el historiador ateniense, hiperadmirador de los espartanos, y además lo cuenta con elogio, sí. Que en Esparta, si a un chico adolescente se descubría que no tenía un amante barbado que le metiese en la milicia, lo azotaban. Es como de... Para ser buen chico, búscate a un maromo que te ponga en tu sitio. Eso lo hablamos cuando hicimos el programa de Alejandro, que también, supongo que bien intencionadamente, Oliver Stone había sido un poco ahí casposete porque el tío había asociado necesariamente el ser homosexual con el ser afeminado. Aquí en Esparta consideraban que un hombre era afeminado cuando pasaba mucho tiempo con las mujeres. Sí. Es decir, ellos pensaban que si un tío era muy heterosexual y estaba demasiado con mujeres, de alguna forma se iba a afeminar. A ver, el rollo este de la pederastia de Grecia, era, en el fondo, es que era el rollo era como muy machista, muy masculino. Un tío, como los dioses mandan, es un tío tan macho que no se junta con las mujeres. Que no se junta con las mujeres y que él, a ver, no se puede decirlo, que puede tener relaciones con un tío siempre que sea él el activo, el que dé. En cambio, el que recibe, el pasivo, es el afeminado, había una palabra en griego antiguo que era malakos, que era el afeminado, un poco... Es decir, curiosamente, el hombre afeminado tenía muy mala prensa en la antigua Grecia. A ver, hay una doble moral, evidentemente, porque hace falta para que haya activos, pues tiene que haber... Suponemos que esa, en realidad, que había más alabanza a la homosexualidad que en otras incluso en los espartanos, unido a esto, que no sabemos si era cierto o no, o exagerado, de las mujeres comunes, pues es lo que hizo la fama de las mujeres espartanas, que era una cosa como las mayores rameras de toda... Sí, que eran de lo más... Sí, será la fama. En Atenas, para los atenienses, las mujeres espartanas eran poco, bueno, pues como unos pendones de mucho cuidado. Regalando a los viajeros, ¿verdad? Prácticamente hacían lo que les daba la gana. Claro, por eso, era la duda que tenía yo, cuando nos hablan de la reina Gorgo y el resto de las mujeres, digo... no me acaba de cuadrar cómo pueden ser todas las mujeres comunes, bueno, y que incluso el hijo, si se sabía que era solo de un espartano, casi lo podían descartar, unido a que realmente la gente se casaba. En la antigüedad los espartanos eran conocidos por por ser de pocas palabras, ha quedado ser lacónico y demás. La frase esa famosa en griego de ven a por ellas. Sí, es que hay una cantidad, había colecciones de dichos espartanos, o sea, era famoso por su ingenio. Es muy como Arnold Schwarzenegger, y esas frases salen todas metidas en la película. Hay una que sale cuando llega el embajador persa y discute esta Gorgo, la reina, y le dice, pero ¿qué hace aquí una mujer discutiendo con los hombres como si fuera un hombre? Esa anécdota creo que es la cuenta un historiador, no con un embajador persa, con otro, con una reina persa, pero con una reina espartana, que alguien, pues un embajador hacia griega, pues recriminó que cómo se atreven estos a hablar con una mujer, igualmente como los hombres. Como si lo estuviéramos viendo ahora mismo en Yemen, en algún sitio de esto. Sí, entonces se burla de los espartanos diciendo, pues entonces tienes unas mujeres que se suben a la chepa, ¿no? Como nosotros que las tenemos metidas en la ginecio y tapadas con velos. Entonces la contestación de la reina dice, las mujeres en Esparta, dice, actuamos así porque somos las únicas que parimos verdaderos hombres. Tiene las grandes frases de las mujeres espartanas. Pero la frase está bien, lo voy a intentar decir en griego. El molón B es ven a por ellas, ¿no? Cuando dicen entregar las armas. La B molón, sí, ven a por ellas. Vale, es cuando mandó un... ¿Cómo es esto? Jerjes, un heraldo, pidiendo que entregasen las armas a los de las Termópilas, y la contestación fue la de ven a por ellas. Bueno, al final estamos narrando cronológicamente la película, esto queda muy guay. Hemos contado un poco la educación espartana y ahora viene el embajador. Hemos hablado, os he dicho lo del mito de Esparta a lo largo de los siglos, con el molón, la B, el ven a por ellas.
hay una cosa muy curiosa, una frase muy conocida de la Grecia actual, y entonces en las protestas universitarias es una cosa que suelen gritar mucho los manifestantes en Grecia cuando va la policía y ordena disolverles, Molón la ve. Sí. Lo de, en plan desafío, de venid a por nosotros, si queréis. O sea, eso en la Grecia actual se utiliza esa frase. Todavía. Sí. Es que lo que habrá cambiado la perspectiva de lo que... Hombre, es verdad que muchas sociedades luego lo que quieren es volver históricamente al momento de mayor gloria. Entonces, los espartanos tienen esa mística, ¿verdad? De sobre todo el genio militar, o más que genio militar, las capacidades militares, porque era una sociedad que entrenaba más que nadie. Entrenaban para la guerra, absolutamente. Tiene una gran contrapartida. En la época clásica, pues Esparta no produjo ni un solo poeta, no, ni un solo filósofo, según ni un solo Aristóteles, estaba historiador. mal visto ser comerciante y artista, en general, incluso artesano. Debían comprar otras Estaban los famosos metecos, que sí, o sea, sí luego tenían su artesanía. Pero que no tenía mucho prestigio. Culturalmente fue una ciudad muy estéril, en ese sentido. O sea, la cosa más militarista que nos podemos imaginar. Digamos que estaban entregados pues únicamente a cultivar el físico, en cierto modo, y esa disciplina rigurosa militar. Eso fue paralizante como sociedad. Es una sociedad que cuando digo perfecta en el sentido, pero muy limitada al mismo tiempo. Aquí tenemos a varios actores que luego se han hecho muy famosos y en esta película no lo eran. Tenemos hasta a Dominic West, el político traidor, que es el McNulty de The Wire. Tenemos a la reina Cersei, que es Lina Headey, ¿verdad? Sí. Haciendo de Gorgo. Y luego a Michael Fassbender. Lo hace muy bien, la tía. Y recuerda que la primera vez que vemos un poco la trama es cuando viene el embajador persa y les pide una prueba de tierra, ¿no? Sí, era lo de tierra y agua y tierra, que era como la sumisión al imperio persa. Que lo que quieren es que se sometan. Sí. Y lo que desprende la película es que los espartanos básicamente se rebelan porque no se quieren someter a nadie, no porque sintieran esa afinidad de los griegos. ¿Tú crees que realmente se sentían parte de una comunidad? Sí, pero de forma muy light, o sea, no... Es un poco, si nos vamos a la Reconquista y a las batallas aquí de España, cuando todavía no existía España existía como tal, pues debía ser una cosa un poco difusa, ¿no? Entre Castilla, Aragón, Navarra... A ver, los griegos eran conscientes de que eran griegos, compartían una lengua, cosas culturales. Ahora, a nivel... Es que sería, en cierto modo... Identitario. O sea, a nivel identitario sería hablar como los europeos o los occidentales. Sí. No sé si me explico. Sí, pues eso es una cosa, pero que luego a la hora de la verdad no tiene eso una gran... Porque de hecho tenemos muchos griegos peleando pues, del lado persa. Mucho más griegos probablemente que en el lado antipersa, antimédico. Entonces, esta idea que tienen de parar la invasión persa en el desfiladero de las Termópilas, que te vas a la Wikipedia y ves las Termópilas hoy en día, ya no ¿qué cojones es esto? Porque resulta que por los sedimentos de un par de ríos, lo que debía ser un acantilado que tenía en algún tramo de 15 a 30 metros, ahora son 2 kilómetros y pico. Eso, si era el Golfo Maríaco, entonces se ha ido colmatando desde la antigüedad y ahora está a varios kilómetros el mar. De hecho, se ve una autopista más. Pasa por una autopista que vaya a Atenas a Tesalónica y es un sitio como de lo más... Y pues no parece el mejor sitio. Se supone que había incluso un barranco para tapar a... Sí, el paso luego además, o sea, en la antigüedad clásica tuvo más batallas y cosas, era uno de los pasos principales, es decir, para... Bueno, hay algunos dicen, había pasos que se podía esquivar metiéndose más al interior, pero bueno, Jerjes... Probablemente venía bien. Ya, pero es que el ejército es inmenso, para poder abastecerlo tenía que ir cerca de la costa, para ser abastecido. El plan que tenía Leónidas, supongo que más o menos coordinado con los atenienses, es que los atenienses les iban a parar en el mar y ellos iban a hacer un tapón ahí, Sí, ¿no? casi simultáneamente se da la batalla de las Termópilas y la primera gran batalla marítima, que fue la del Cabo Artemisio, que queda un poco en tablas, pues queda no en tablas, pero bueno, ya ahí sacaron los atenienses las uñas con los barcos y demostraron que podían ser bastante hábiles frenando a la armada. La armada persa, que los persas no tenían barcos, la armada persa eran barcos fenicios y griegos de Asia Menor, ¿no? O sea, no tenían barcos los persas. Justo en la batalla vemos que se les hunden unos cuantos, además, que les pilla un temporal ahí. Sí, bueno, algunas son... Se vienen arriba, ¿verdad? Luego nos muestran la figura de los oblitas, que se supone que una de las cosas que vemos más allá de que entrenaban solo para la guerra es que los griegos estaban más avanzados tecnológicamente, es decir, las formaciones estas... Sí, probablemente eran infantería pesada. Bueno, hay una cosa curiosa en la película que es importante, que es el mayor cachondeo que ha habido con la película, que van con armadura y no van con... Vamos a ver, nadie se le ocurre ir a una batalla sin armadura y con capa. Por el amor de Dios. La capa sí, la famosa los capas. La famosa capa roja que le servía para todo, para dormir y todo. Vamos a ver, aquí
Miller, el creador del cómic, creo que se basa en una estatua. No, una convención artística griega que era la desnudez heroica, que dicen los sectores. Nosotros vemos en los vasos griegos o las esculturas de los frontones con las luchas míticas y tal, y efectivamente había una convención artística que te pone a los guerreros en pelotas. Sí, siempre en pelotas total, ni taparrabos. Sí, con un casco y, eso sí, con el casco, la lanza y el escudo. Y el resto, sin capa. Y sin capa, que queda no sé qué. Hombre, aquí les pone un slip de cuero, pero claro, en el mundo moderno, curiosamente sale todo luciendo cachas. Creo que lo sometieron a un entrenamiento feroz a otros actores de películas. Se pusieron todo muy fuerte. Sí, horroroso. De hecho, Gerard Butler dice: no voy a tener ese cuerpo nunca. No, nunca, o sea, no. Porque eso sí más fuerte que luego la vida real, ¿no? Claro, les ponen un taparrabo porque, bueno, pues no van a salir tampoco con bolas, ¿no? O sea, por eso de la película. Sí. Pero claro, por otra parte, totalmente inermes. También hay una cosa, yo creo, ideológica. Nos sacan los griegos luciendo ese cuerpo, o sea, yo creo que se cierto modo de identificación con la libertad, ¿no? Sí. Y en cambio, los persas salen todos un como... ejército esclavo de alimañas, casi. Pero además todos como súper retapados, son físicamente deformes, frente a esa perfección de físico. O sea, hay una cosa estética muy deliberada, creo. Sí, casi supremacismo racial, incluso, ¿verdad? Sí, luego se lo comentamos. Los hoplitas griegos eran infantería pesada. Sí. Entonces, aparte del escudo ese, como el que llevaban, y la lanza y el casco, la película puso identificación del famoso casco espartano, que no es espartano, se llama casco corintio. Se inventó en Corinto. Había mucho modelo de casco en la antigua Grecia, no solo ese casco. Entonces, ¿tú crees que el espartano no se parecía tanto? Bueno, sí, tenía ese aire, pero sí, de hecho, hay una estatua de profeta de Esparta, probablemente es una estatua de Hércules. De hecho, hay una de Leónidas con el mismo casco. Sí, parece ser que es Hércules, no Leónidas. La estatua nos da idea de cómo era un guerrero espartano oficial de la época. Llevaban la coraza. Eso quería pensar yo, que había coraza, claro. Es que no sé. Capaz los espartanos, como eran conservadores y no les gustaban las innovaciones, la coraza de hierro de 2 piezas era muy pesada. Entonces parece que el siglo V empezó a ser abandonada por corazas más ligeras de cuero, lino y demás. Los espartanos siguieron con la coraza de hierro, o sea... ¿De bronce o de hierro? Sí, bueno, bronce y hierro metálica. Tenía que pesar un quintal. Tenía que pesar un quintal. Claro. Luego eran unos faldones de protectores de las partes nobles, obviamente, y las grebas que protegían la parte de abajo. Y curiosamente, lo que no llevaban los espartanos, que en la película se ven, sandalias. Los guerreros espartanos iban siempre descalzos. Desde niños se acostumbraban a ir descalzos. Bueno, hay atletas que se acostumbran a correr por el monte a través y al final se te hacen los callos. Un callo tremendo, ¿no? Que eran efectivamente infantería pesada, entonces en formación cerrada, un guerrero protegía con su escudo al vecino de la izquierda, a su vez le queda protegido y bueno, pues como vemos en la película. Algo debía tener porque eran grandes admiradores los romanos de los espartanos. Bueno, luego la legión romana es un poco la evolución posterior, más ligera, más aligerada de la falange. Pero también iban superponiendo un escudo encima de otro, escudos gigantescos. Más ligero, la falange griega, esta clásica, arcaica, tiene el problema que una derrota la línea era muy fácil de machacar, o sea, era demasiado rígida, por así decirlo, ¿no? Entonces vemos las primeras, los primeros combates que hay, como les machacan los espartanos. Oye, algo de cierto debe tener esta superioridad técnica, porque también lo vemos unos cuantos años después en las batallas de Alejandro contra los persas. Es decir, daba la sensación que un griego valía más que muchos persas, ¿no? Eran soldados profesionales, en gran medida. Claro. Los persas, el ejército persa era un ejército multiétnico, es decir, o sea, había persas, medos, egipcios, griegos, indios, por esta gente de la India. Entonces, bueno, pues debía ser bastante manejable. Y la disciplina debía ser un poco regular. Una disciplina mucho más regular. A ver, lo de los según los griegos, lo de que iban a latigazos, pues era como un tópico, ¿no? Pues, además, hay que decir una cosa. Hombre, los inmortales sí eran el cuerpo de élite que tenían estos tíos. Los inmortales eran la guardia personal de los reyes persas, sí. Que era curioso porque como cambiaban uno por otro decían... Claro, era porque siempre eran los mismos. Aquí nos ponen como una especie como de ninjas monstruosos, sí. ¿No? Como totalmente... A mí ese tema de las katanas, por favor, que a Japón no habían llegado los persas. Efectivamente, una especie como de ninjas ahí como con cara de jabalí. Y sin barba. Esta barba tan varonil que se la ponen a Leónidas y está muy bien. Pero es típico también de los reyes persas, por ejemplo, y de Babilonia. Es decir, todos deberían haber llevado barba, que ninguno lleva barba de los persas. Los hombres de la antigüedad clásica en Grecia eran siempre pues barbados, siempre... Sí. Lo de afeitarse se empieza a poner de moda a partir de Alejandro. El siglo... Alejandro ya lo hemos afeitado, por ejemplo, en las estatuas, ¿no? Sí. En la antigüedad fue variando, en la época clásica sí, los hombres eran barbados. Y los persas, por supuesto, iban todos barba. Creo que también tenían, en la película vemos que tienen una especie de muro de contención, es decir, no solo se ponían ellos, tenían fortificaciones. Sí, los muros foceos, quizá. Bueno, vamos a ver, la película, lo de los 300 se ha quedado como una cosa mítica. Sí. O sea, los 300 espartanos fueron 300 soplitas espartanos de la élite.
iban acompañados de un montón de sus esclavos y lotas que elogiaban el agua, se encargaban de cocinar, no sé qué, y se sabe que también se apuntaron como voluntarios que en situaciones de urgencia les dejaban hacerlo bastantes ciudadanos de la clase media, los periecos, que también combatían a veces en situaciones. Con lo cual ya parece que Leónidas se llevó como a 2 o 3 mil hombres, probablemente, no a 300. Y los atenienses, que fueron los que más sufrieron la derrota de las Termópilas, no se sumaron. No, porque estaban, no, es decir, no estaban, no, a las Termópilas no, pero no estaban combatiendo en el mar. Pero es que luego estaban los aliados focenses y los arcadios, con lo cual, frente a las tropas de Jerjes, en ese espacio... Pero dice que había 7.000, 8.000, sí, ¿no? 77, o sea, varios miles de griegos, ¿no? Ahora, las cifras que dicen que tenían los persas eran una locura, decían que había 200.000, sí, a lo mejor exagerado, pero debían ser muchos. Pero claro, meterles encajonados en un paso, pues efectivamente perdían la efectividad. Lo que pasa es que luego estuvo el famoso paso ese que rodeaba, no me acuerdo el nombre, Fialtes, ¿no? Sí, el paso a Nopeo o algo así, y el famoso traidor de Fialtes, que no era espartano, era una ciudad... La verdad que sí, me he dado cuenta que no era un espartano, y aquí da la sensación... Es como si hubiera sido un feto que le tiraron por el barranco, ¿verdad? Hay como los espartanos deformes y demás, ¿no? Sí, pero nos dejamos esta escena tan graciosa, no creo que por histórica, de la entrevista entre Jerjes y Leónidas. Que viene ahí con una especie... Me recuerda un poco a la película esta de Elizabeth Taylor de Cleopatra, cuando viene con el cacharro este, ¿verdad? A entrevistarse con... Bueno, hay una cosa que en esta película, pues, le llama... Es muy guay esa escena. Sí, no, sí, pero tiene... Hay una cosa que es... Yo creo que con tanta músculo, o sea, a la vista, la única mujer que sale prácticamente es Gorgo, la reina y poco más, es una película como muy... no sé, con una virilidad, o sea, como muy, con mucha carga erótica, muy masculina, por así decirlo. Y hombre, es una escena de seducción brutal. Sí. Pero nos están dando a entender, con las limitaciones éticas del momento, que están hablando todo, que hay una homosexualidad latente. Pero cuando se suponían los persas eran menos dados a la pederastia que los griegos, y se lo reprochaban. Ellos, los persas llamaban a los griegos jonios, o sea, los jonios en los griegos de Asia Menor, pero digamos que habían extendido el nombre de los griegos. Para los persas, esta cosa de la homosexualidad, cosa muy de los griegos y los jonios, no estaba previsto. Pero en Alejandro no se enseña mucho que son los pervertidos, también los babilonios y de estos. Bueno, pero los persas, digo, no. Los persas, vale, bien. Y aquí nos sacan a un Jerjes que frente... Hemos visto esas imágenes nobles de los reyes persas con esas barbas, y aquí nos sale que es una drag queen. Es que es una drag queen. Que mide 5 metros. Eso es. Lo del aspecto de drag queen yo creo que es más marcado todavía en el cómic que en la película. Si habéis leído el cómic, aparece con unos ojos perfilados en rímel brutales, o sea, ¿no? Aquí tenemos mucho piercing, lleva un rollo gótico, sadomaso, le pone las manos así, o sea... Arrodíllate, es decir, con esa especie como de... Slip marcando paquete. También hay unos diálogos homoeróticos entre este Michael Fassbender y el hijo del capitán. Totalmente. Que se están haciendo todo el tiempo. Cuídame la espalda. Hay mucho, por eso decía, hay mucho desarrollo. Bueno, luego tenemos el ataque de los, que lo tengo aquí cronológicamente, tenemos el ataque de los inmortales, cómo van apilando los cadáveres ahí, ¿verdad? Una cosa bueno, luego les saca cosas que elefantes y rinocerontes, que esto se lo sacan. Todos monstruosos, ¿verdad? Todos monstruosos, siempre la persa, ¿no? Y este Efialtes que vende a su pueblo porque estaba resentido con Leónidas, porque no podía. Recuerda que le dice, a ver, levanta el escudo. Sí, luego levanta el escudo, que vamos a hacer. Oye, eso desde el punto de vista narrativo creo que es efectivo. O sea, ve que Efialtes, que debe ser un traidor de una ciudad cercana, lo de hacer que es una persona, no es un traidor, digamos, vil en el sentido de, o sea, de que lo hace por dinero solo, es un, no, le rechazan los espartanos. Ahí no sé si hay una crítica implícita a ese sistema espartano, en el cual como a los débiles los aparta, y entonces ese débil es el que va a hacer la venganza, o sea, no... Sí, pero mira... Es una narrativa que hace muy efectivo. Pero nos lo han normalizado mucho, porque al principio de la película nos lo dan a entender lo que es el conocimiento básico de la gente, es decir, que a los bebés los tiraban por el barranco y te lo enseñan en la primera escena. Pero por otro lado aquí se pone paternalista Leónidas y le explica por qué, y aún así le dice, no, pero hermano espartano, ¿nos puedes ayudar con los heridos? Sí, cosas. Agua y demás, sí. Claro, y lo dice, le falta decir, cabrón, que me tiraste por un barranco hace unos años, ¿sabes? A ver, hay una incoherencia ahí grande, ¿verdad? Entre, si en la película nos están diciendo que a la gente las descartan, luego no les tratan. Bueno, luego como dice Jerjes, dice, claro, dice, frente a esa crueldad que te pide, que dice, yo soy un Dios benevolente, solo te voy a dar de todo, solo con que te arrodilles. Y efectivamente se lo de pie, que hay siempre unas connotaciones como sexuales en todo aquello, como muy... Pero había ese rollo de divinidad que tenía Jerjes, ¿sí debía ser cierto? No. Los reyes persas, a ver, en un imperio multiétnico, muy cosmopolita, los reyes persas eran adoradores estrictos del sistema de Ahura Mazda, el sistema de Zoroastro, esa religión dualista, que sigue habiendo los parsis, que influyó mucho luego en el cristianismo. Aunque sea. Sí. Y entonces, ¿cómo decirte? No... Ellos casi pensaban que estos dioses griegos eran como divinidades demoníacas o como falsos ídolos. Sí, eran muy
Al final va a resultar que los buenos eran los persas, ¿no? Justo lo que te acuerdas, los persas consideraban que el rey de Persia era un ser humano, no era el vicario de Ahura Mazda en la tierra, el representante, el que debe hacer que digamos que prevalezca la justicia y el bien en la tierra, pero no era un ser divino para los persas el rey. Es posible, podía ser un rey de reyes, ¿no? Sí, un emperador, pero no... Bueno, de hecho tenía las satrapías, es decir, que no tenía tal control sobre... Sí, claro, era un imperio muy descentralizado, entre comillas, porque era imposible ejercer ese control. Las ciudades griegas estas sometidas a los persas luego hacían bastante lo que querían, ¿eh? Lo que está todavía sublevándose curiosamente eran los egipcios, es los que llevaban lo del imperio... Pues entró tan fácil Alejandro Magno unos años después. Eso es, sí. Luego aquí tenemos una trama que suponemos que es inventada, de Cersei intentando convencer al Senado, que se parece muchísimo al Senado romano, yo creo que es un poco anacrónico. Sí, era bueno, el Senado de Esparta se llamaba igual que el Senado, porque la palabra Senado viene de la Asamblea de los Ancianos, los de Senex, y la Asamblea de Esparta era la Jerusía, que era la Asamblea de los mayores. Para estar en la Jerusía había que ser mayor de 60. Pero los reyes no eran electivos, ¿no? No eran como cónsules romanos. No, eran hereditarios. Lo que pasa es que los reyes en Esparta, el poder político era muy limitado. Tenían sobre todo poder militar ¿verdad? Y de relaciones exteriores, pero siempre muy limitados al poder de los éforos. De hecho, el historial de reyes espartanos, juzgados, depuestos y demás, era bastante extraño. Entonces tenemos este momento en el que Gorgo quiere apelar al Senado para que lleven por fin al ejército para salvar a su hermano, a su marido. Leónidas no iba a ser rey, Leónidas era el segundo hermano. Lo que pasa es que su hermano mayor, que había sido rey, Cleómenes, que fue uno de los grandes enredadores de esa época con los persas y contra ellos, tuvo mucho más y menos con los éforos y terminó, además tuvo ataques de locura y terminó depuesto. Sí, terminó depuesto. Entonces por eso heredó Leónidas, que era el segundo hijo. Luego nos contaste, creo que fue en Salvar a Soldado Ryan, nos comentaste que había elegido Leónidas a 300 espartanos que tenían descendencia. Esto era importante. Sí, lo cuentas, sí. Es decir, porque no quieren que salga. Claro, porque efectivamente pues preveía que iba a ser aquello una masacre. Preveían, eso te lo iba a decir antes y se nos fue el hilo. ¿Estaban seguros que iba a ser una masacre? Pues no lo sé, pero vamos, que evidentemente era un poco como batallón suicida aquello, ¿no? Porque si el tapón les funcionó muy bien durante 3 días, lo cuenta en la película, es verdad que está muy pues, un poco exagerado, pero parece ser que los persas hasta que pudieron entrar por el paso este lo estaban pasando puto, sí, ¿no? Pero antes o después lo se franqueaba por otro lado, o sea, no era tan impenetrable, claro. Había nos queremos imaginar que ese paso no podía ser tan secreto que no podía descubrirlo nadie, ¿verdad? Era como si nadie lo supiera, se lo pudiese chivar, ¿no? Claro. Entonces, nos enseñan a la figura de este Dilios, que nos has contado, creo que había perdido un ojo, pero una vez más, este tío ya es inútil, le escuchamos como narrador en la primera y la segunda película, que la segunda creo que es medio prota, ¿verdad? En la de 300. Esto se basa en una historia que lo cuenta Heródoto, que hubo 2 supervivientes espartanos a las Termópilas. Estaba muy feo sobrevivir. Sí, bueno, eso es horroroso. Porque le dicen, vuelve con tu escudo o encima de él. Bueno, sí, una de las grandes fases es que cuando iban a la guerra los espartanos, su madre o su esposa, según, siempre la frase mítica les entregaba el escudo y era con él o sobre él. O sea, con él vuelve... Que te lo diga tu madre, macho. El escudo pesaba 20 kilos, entonces para huir había que, lo primero que hacía un hoplita era arrojar el escudo para poder salir corriendo. Pero luego el escudo, juntabas 2 escudos con unas lanzas y hacías una camilla para ir a muertos. Muertos, no heridos. Bueno, o heridos, pero bueno. Era con él, vuelve con el escudo vencedor o sobre él, que te traigan muerto o malherido sobre el escudo. Que sale aquí Gorgo cuando le entrega a espartano y no sé qué, y le da el escudo por él o sobre él. Entonces este se lo toma como una deshonra casi que le manden como mensajero. Sí, el superviviente cuenta Heródoto las diversas versiones de por qué sobrevivió, en todas sale bastante mal, como va bien cobarde. Lo que pasa es que luego se redimió en Platea, poniéndose en la fila de los Prómajos, que eran los que combatían en la vanguardia poco menos que suicida, con lo cual ya se mató. O sea, se murió en Platea y ya, pues bueno, recuperó su honor. Entonces, esa parte de esta película cómic es cierta. Este tío, no sabemos si tuvo que ir a dar un mensaje, porque el mensaje es un poco... hemos perdido y nos han matado a todos. Bueno, pero es un poco la voz de Nof, pero para eso no hacía falta mandar a nadie, macho, ¿sabes? Bueno, y luego luego se ha hablado mucho, porque la película lo que nos viene a contar es que de alguna forma este sacrificio tuvo sentido porque retrasó la invasión persa suficiente para que los atenienses pudieran huir de Atenas y aunque la quemasen la ciudad pudieron escapar y luego ganar. Bueno, sabemos que luego continuó el avance. Pero parece ser que es mentira, que tarda un mes en llegar, ¿no? Arrasan Atenas, lo que pasa es que Atenas, la población había sido evacuada a la isla de Salamina y es en los estrechos de Salamina donde la flota persa es destrozada por la flota ateniense comandada por Milcíades, que eso fue realmente el fin de la invasión, porque
deja prácticamente sin posibilidad de suministros a ese inmenso ejército persa. Ya luego Jerjes se retira hacia Asia, después de eso deja un ejército importante al mando de Mardonio, que era creo que su tío, un miembro de la aristocracia, la familia real persa, y ese ejército, pues ya al año siguiente, el 479, será derrotado en la batalla de Platea. Sí, él escruje totalmente. Ahí ya, digamos, es el fin de las guerras. Luego ya Esparta organiza su alianza y, bueno, se dedica durante años a hacer la guerra y libera muchas ciudades, pero pues un poco fue así. Eso fue un poco... Lo que pasa es que vienen a contar que desde un punto de vista práctico, este retraso fue prácticamente... que fue muy poquita cosa, porque fueron 3 días. Pero es que la película cae al final en una especie como, no sé, de... El sacrificio ha servido para algo. Y esto es como el amanecer de un día de libertad. Además, ahí creo que hay un mensaje ideológico muy marcado. Vamos a ver, el cómic es de finales de los 90, creo, el 99. La película es de 2006. Y claro, por ahí tuvo mucha tralla la película. Porque 2006, pues hace poco que ha sido, bueno, las Torres Gemelas, la invasión de Afganistán, la invasión de Irak. Y entonces aquí hay una, es decir, la contraposición muy fuerte, pero muy maniquea entre Oriente y Occidente. Estoy intentando recordar de qué año es Alejandro Magno, tío, porque hay... Pues 2003 o por ahí. ¿Es anterior? Sí, creo que es anterior. Sí. Recuerda que ahí nos meten mucho... la película tiene un rollo de alianzas, civilizaciones... Pues está más bien al contrario. Esta es parte de la idea del choque de civilizaciones, pero además... Entonces, creo que lo hace de una forma muy maniquea, eso de... los persas aparecen como una caricatura más que me parecen los orcos, los de los anillos. Y además a los espartanos nos tienen que poner como los defensores de la democracia, cuando en realidad estaban prácticamente enfrentados con Atenas, que era lo que sí era... Yo creo que es muy descarado. A los persas cuando se van atacando no salen gritando Allahu Akbar, pero le falta. Sí, o sea, creo que le falta gritar Allahu Akbar para que parezcan, no sé, como talibanes o no sé qué. Una cosa curiosa, los persas que tan mala prensa tenían... Pues incluso los griegos, eso los ponen malos, pero también sentían mucha admiración por los persas. Es muy curioso, por ejemplo, hay una obra prácticamente contemporánea, escrita por un testigo y participante de estos sucesos, que fue el poeta trágico ateniense Esquilo. Pero estuvo en las Termópilas. En las Termópilas en Salamina. Y escribe, es una obra del 472, financiada por un tal Pericles, la representación es más los persas, la primera tragedia conservada, que es la única de tema histórico, casi contemporáneo. Y es la historia de la derrota de los persas. Entonces es curioso porque, bueno, evidentemente celebra la gran victoria ateniense, a Esparta casi me la menciona, por los atenienses, y sin embargo los persas aparecen, del propio Jerjes, aparecen como unos enemigos nobles, que han sido justamente derrotados. Jerjes se ha pasado 3 pueblos de soberbio, los dioses le han puesto en su sitio, pero bueno, es un personaje noble, es decir, no aparece... Uno de los grandes admiradores de Esparta, lo he dicho antes, fue el historiador Genofonte, que son 2 generaciones posteriores, vive del siglo V o IV. Genofonte también admiraba muchísimo a los espartanos, a los persas. Escribió un libraco que se llamaba La educación de Ciro, en la cual pone como ejemplo de reyes y a Ciro, el grande, el fundador del imperio persa. Heródoto nos cuenta, también admira mucho a los persas, cuando nos cuenta la educación de la nobleza persa se parecía en cierto modo a los espartanos, una educación muy severa. Decía Heródoto que a los nobles persas se les enseñaba en 3 habilidades, básicamente, que era montar a caballo, tirar con arco y decir siempre la verdad. Eso, el montar a caballo y tirar con arco es una cosa muy oriental, ¿verdad? Sí, pero no, montar a caballo, o sea, tirar con arco y decir siempre la verdad. Lo que pasa es que estoy pensando... O sea, no era tan maniqueo la visión que tenían los griegos mismos de los persas. Estaba viendo la perspectiva entre... del otro lado del estrecho, entre un lado está Asia y el otro lado está Europa, en el tipo... en las guerras, la dinámica que tuvimos. La primera que podemos recordar, lo que es una batalla mítica de alguna forma, en la batalla por la guerra de Troya, de alguna forma era entre griegos, porque los troyanos eran descendientes de Grecia también. Pero Troya no deja de ser una cosa mítica. Y además muchísimos años después. Histórico, no sabemos qué es lo que ocurrió realmente. Pero luego la dinámica de estoy vengando por la agresión unos que antes... Bueno, sí, el otro tiene que apuntar eso, que empezaron los troyanos, luego los cuantos y luego no sé qué tal. ¿Dónde empieza? Porque estamos yendo de un lado al otro del estrecho. Con los troyanos no queda muy claro. Luego estamos pensando, lo que hemos dicho al principio del programa, que fueron, en teoría, los griegos, una ciudad de griegas, los que comenzaron todo esto. Es que, por ejemplo, si leemos a la historia de Heródoto, que es la principal fuente de información, siempre hay que cogerlo con pinzas, pero bueno, es más matizado, es decir, no ve tanto aquello como un choque de civilizaciones, por decirlo. Una cosa curiosa es que Heródoto era de una ciudad griega de Asia Menor, Halicarnaso. Entonces él había nacido en una ciudad de Asia Menor sometida a los persas, con lo cual conocía bien de cerca, digamos, un poco el estilo de vida de un griego dentro del imperio persa, aunque luego vivió en Atenas, en otros sitios, ¿no? Entonces, pues bueno, no es tan como... No sé, ¿tú crees que podríamos decir además que... Es muy maniqueo en ese sentido. Claro, ¿tú crees que podríamos decir además que vivir sometido a Jerjes era menos malo que estar sometido a Esparta, ¿verdad? Desde un punto de vista cómo trataban a los súbditos unos y otros. Claro, es que, como dice, ¿la libertad para quién? Es decir, para un político
A ver, si hablamos de, qué sé, de nuestros ciudadanos guerreros espartanos, o no sé, o ya una generación después, pues estos intelectuales que hay en Atenas, Sócrates, no sé qué, pues probablemente en un régimen como el persa, pues no es un estado quizás a gusto. Pero claro, para un hilota o para un esclavo o demás, pues probablemente les hubiese dado lo mismo. O sea, no... O incluso igual vivía mejor que los Claro, persas. vivía mejor que los persas, ¿no? Que con los espartanos. Una cosa muy curiosa, los persas que llaman la pinta, sin embargo, Jerjes, que aparece como un monstruo, poco más o menos, un personaje pues, muy negativo, ¿no? En la tradición judía, los persas tienen una visión totalmente diferente. En la tradición judía, el malo de los malos fueron los babilonios, que son los que conquistan Jerusalén y deportan a los judíos al exilio de Babilonia. Y en la tradición judía, ¿quiénes son los grandes liberadores del pueblo judío? Los persas. Ciro el Grande, cuando toma Babilonia, los libera. Hay un libro, es el libro de Esther, la Biblia, y nos cuenta que Esther es una noble judía que vive en la corte de Jerjes. Entonces hay un noble que intenta hacer una conspiración para asesinar a los judíos, y entonces, bueno, salía con Jerjes y le pone... O sea, en la tradición judía, por ejemplo, Jerjes fue un gran rey protector de los judíos. Una imagen mucho más positiva que la que tienen los griegos. Qué importante es quien cuenta el relato. ¿Quién cuenta el relato? O sea, ¿no? En la tradición judía, los persas fueron los liberadores del pueblo judío de la opresión babilonia. Estaba pensando que al final, tal y como nos lo cuenta en este libro de Antonio Escotado, creo que era por historiadores romanos, el final de Esparta fue bastante triste. Parece ser que terminó convertido en una especie de parque temático para los romanos. Sí, a ver, a los espartanos les pasa un poco lo que yo siempre he pensado que le va a pasar al Estado de Israel, salvo que utilice bombas nucleares, porque te llevas mal con todos tus vecinos y tienes al enemigo en casa, no te puedes permitir una sola derrota. Esparta, pues bueno, vence luego la gran guerra del Peloponeso contra Atenas, se convierte en la potencia hegemónica a principios del siglo IV. Pero 30 años le duró, me parece. Sí, hasta que son batidos por una federación de ciudades griegas comandada por Tebas en la batalla de Leuctra en el 371 a.C., que incluso fue invadida Esparta, es decir, o sea, Esparta, pues bueno, ya pierde su papel preeminente. De hecho, ya no participan en las campañas de Alejandro Magno. Y luego, en época del Imperio Romano, Esparta sigue siendo una república, como tolerada por las autoridades romanas, entonces era como una especie de parque temático donde los nobles espartanos practicaban la famosa educación agoge de una forma, parece ser que totalmente exagerada, como ni en la época clásica la hacían. Que no sabían cómo había sido. Era como una especie de parque temático de los romanos para palomitas, ¿no? Sí, ve qué graciosos los espartanos. Había un rito tremendo que era el culto de Artemis Ortía, en la cual los adolescentes eran azotados, los azotaban a ver quién aguantaba más. Sí, incluso morían a latigazos, hay una cosa tremenda. Y aquí iban los ricos los romanos a ver el espectáculo de cómo se hacían azotar los nobles espartanos por... No sé, era como... Claro, porque tenían, en la mitología romana estaba el gran Alejandro Magno y también Leónidas y los espartanos de las Termópilas. Terminó convertida en una especie como de, no sé, como de reserva Inis, o un poco como folclórica, como reserva india, ¿no? Como que se va a Warner, pues te vas a Esparta a ver... Era como una reserva india de espartanos, en época romana, Esparta. Pobrecito. Es verdad que cuando la invasión romana de Grecia fue relativamente fácil, es decir, los legionarios aplastaron a los hoplitas. Un duelo ahí de tecnología. Sí, pero ya parece ser que ahí no, los espartanos intervienen un poco en eso. Ya pintaba un poco. Tiene muchos más problemas sociales, por ejemplo, parece ser que por tema de herencias la mayor parte de los ciudadanos espartanos no tenían ya tierra. En Esparta, en Esparta, por ejemplo, no existe, de ahí viene el rollo igual, y sabe que no eran tan iguales los ciudadanos. Una cosa obligatoria es que... Pero igual es los que mandaban, nosotros no. Mandaban los varios miles de... No se sabe, pues los 10.000, 15.000 o que serían. Entonces todos tenían que tener un lote de tierra, más o menos igual, no eran tan iguales, y las comidas se hacían en común. Había unos grandes comedores públicos donde iban a comer los ciudadanos todos juntos. No, pero tú le tenías que aportar, digamos, a la caja común para financiar aquello, con lo cual si no perdías tus tierras, quedabas en cierto modo fuera de... No te convertías en esclavo, pero dejabas de ser ciudadano. Entonces en Esparta, digamos, que fue derivando a que la tierra cada vez estuviese en menos manos, con lo cual eso hizo que el sistema se colapsase, en cierto modo, ya en época helenística, ¿no? Entonces, a ver, la peli llamó la atención sobre el mundo griego, para mucha gente del gran público que no le interesa un pito. Como entretenimiento está muy guay. Está entretenimiento, pero... Está muy bien. Yo habría echado en falta un poquitín más de un espíritu un poco más didáctico. Podían haber contado todo un poco más. Es verdad que luego puede haber polémicas, porque igual que la leyenda negra española, que está escrita por los ingleses sobre todo, pues tampoco no sabemos muy bien si Esparta era tan horrorosa como nos han contado después. Ni tanto ni tampoco, o sea, no... Sí. Es que lo curioso es que lo que sabemos de Esparta fue precisamente, es decir, lo que contaban los atenienses. Claro. Tanto lo malo como lo bueno es lo que contaban los atenienses. Pero ¿no? oye, de alguna forma fue un experimento teórico
de lo que había predicado muy por encima Platón en la República. Bueno, siempre... A ver, que era ateniense. Todos los oligarcas atenienses antidemócratas, Platón, sin ir más lejos, a ver, Platón no era... por familia venía de una familia aristocrática que tenía, la democracia ateniense la tenía entre ceja y ceja, o sea, Platón, ¿no? Su tío famoso Critias, que mencioné antes, que había estado en la especie como de gobierno tiránico. Y Platón, claro, Platón critica mucho a Esparta, pero en el fondo, cuando piensa en la ciudad ideal, siempre está como modelándola sobre la idea que tiene de Esparta, porque luego realmente Esparta casi la idealizan sin conocerla demasiado, ¿no? A mí me recuerda un poco, bueno, está muy cogido por los pelos, ¿vale? Pero Marx era alemán y los que pusieron un poco en práctica sus ideas fueron los rusos al final. Platón era ateniense y los que pusieron un poco el modelo ideal que tenía la República, de ese colectivismo, de ese superar un poco el egoísmo. Pero es que eso por decía que siempre lo de Esparta ha sido más ambiguo. Para los revolucionarios franceses más radicales, de la más radical, o sea, más igualitaristas, siempre el modelo Esparta por la sociedad igualitaria, comunitaria, etcétera, etcétera. Luego, por ejemplo, pues también lo de Esparta les ponía mucho a los nazis. Además, había uno de los grandes grupos étnicos o lingüísticos en que se subdían los griegos eran los dóridos. Y entre los dorios los más destacados son los espartanos, tenían solo un dialecto, uno de los dialectos de la lengua griega, ¿no? Bueno, entonces hubo una especie de idea entre los helenistas alemanes totalmente falsa que identificaban que los antiguos dorios eran como los arios, una cosa así. Bueno, pero los atenienses también venían de ahí, ¿no? Entonces siempre lo de Esparta les ponía mucho a los alemanes. Hicimos el programa anterior de Stalingrado. Sí. Cuando sale a hacer el discurso fúnebre que hace Göring, diciendo a los alemanes que el ejército ha perecido, bueno, no les dice que se han rendido en condiciones infectas, sino que han perecido como, entonces justo cita las Termópilas, sí, ¿no? El discurso de las Termópilas, y saca las Termópilas, bueno, como haciendo como si hubiese sido los 300 de Leónidas y demás, ¿no? Yo creo que a lo largo de la antigüedad se ha utilizado muchas veces, porque luego esta gente... Es que en Alemania había un poema que se aprendían todos los... ya desde el siglo XIX, en el sistema de los liceos prusianos, hubo un poeta de la época esta que se llama Simónides, que era, pues bueno, que le encargaban todas las cosas oficiales, todas las ciudades en la época de las Termópilas. Entonces, Simónides fue el autor del famoso epigrama, que también aparece en la película citado, de los caídos en las Termópilas, que se inscribió una especie de pedrusco ahí. Sí, está ahí. Sí, que, bueno, luego el actual es moderno, o sea, el antiguo se perdió. Hizo algo así como: caminante, si vas a Esparta, di que aquí ya hacemos no sé qué, los hijos de, bueno, Leónidas y los hijos no sé qué, por haber seguido las leyes de Esparta y no sé qué, ¿no? Pues eso fue traducido en versos alemanes muy bonitos por un poeta romántico que era Schiller, un poco para fomentar el patriotismo alemán. Eso se lo aprendían todos los niños en las escuelas. Entonces era... ¿La juventud hitleriana? Bueno, no, ya del siglo XIX. Entonces era, por eso la referencia de Esparta, cuando lo hace Göring, es muy, o sea, cala mucho, era una referencia muy conocida de la población alemana. Bueno, pero cualquier sociedad militarista, porque a los romanos les encantaba todo el rollo espartano también, claro. Y no sé yo si a Napoleón en aquella época también, seguro que alguna referencia esas cosas, claro, dices, no, pero claro, trasladar la retórica a una ciudad-estado pequeña, unos miles de hombres, al mundo moderno, con sus guerras maquinizadas, o sea, con sus guerras industriales, quizá pues luego ha habido aberraciones. Sí, total, porque incluso el achacarle que eran sociedades comunistas o eugenésicas, no lo podemos saber porque estamos hablando muy lejos y que encima el relato nos ha llegado de los enemigos. Bueno, ¿no? Eran ciudades que eran pequeñas, que la derrota podía suponer de forma real la esclavización de toda la población, o sea, que eso ocurría. Ahí, por ejemplo, me he acordado del uso ese que hacen los nazis. Hay un cuento de un escritor alemán que fue premio Nobel, que fue Heinrich Böll. Ahora está un poco como medio, no olvidado, pero bueno, estos escritores como que de una época son muy de moda y luego desaparecen. Y este fue un escritor que se conoce con la generación de los escombros, o sea, los que han empezado su carrera literaria, los que combaten en la Wehrmacht, reclutados, un poco como Günter Grass. Luego llamaron los niños rusos también. Sí, bueno, pues tiene un cuento que se llama, bueno, se lo ha traducido en alemán, y se llama Caminante si vas a Spa, con puntos suspensivos. Sí. Es un cuento, es como la primera voz un poco de... Es como lo que está pensando un soldado al final de la Segunda Guerra Mundial, el momento ese de debacle total. De lo que ha quedado en Alemania. No, es como los pensamientos que tiene un soldado, pues como entre el delirio, o sea, según vas leyendo el cuento te vas enterando de lo que le ha ocurrido al soldado, porque es una cosa que parece entre onírico, real, y bueno, te das cuenta que es un soldado que ha sido evacuado del frente con heridas muy graves, luego se da cuenta al pobre que le falta un brazo y una pierna, y entonces está pues en un edificio lleno de heridos, que empieza como a reconocerlo y le suena todo y tal, ¿no? Y entonces luego ve que en el edificio hay como una pizarra donde aparece esa frase en alemán de caminante si vas a Spa, y entonces se da cuenta que está en su antiguo colegio. La han evacuado, es decir, ya en la derrota de Alemania, a su antiguo colegio en su ciudad natal, convertida en hospital.
Entonces la frase que está puesta es la que el maestro de escuela había puesto para que los niños la aprendiesen adhesivas a Esparta, lo que pasa es que ha quedado medio borrada. Es un juego de palabras porque Spa es una ciudad de Bélgica donde estuvo el alto mando alemán en la Primera Guerra Mundial. Ah, qué guay. En el fondo ese cuento de Boyle es una crítica feroz a esa escuela militarista. Más bien prusiana, ¿no? Sí, bueno, pero luego, en fin, Sí, influida por los nazis, sí. que llevó, digamos, a 2 generaciones de alemanes a la matanza. A la primera, a la referencia de Spa, y a la segunda, ¿no? O sea, de... Es verdad que siempre hemos dicho que la Primera Guerra Mundial no está tan claro que ellos fueran los instigadores necesarios de los alemanes, ¿no? Pero la Segunda sí. Hay que criticar mucho ese militarismo asociado a lo espartano, ¿no? Claro. A todo ese discurso de las 300, Que siempre se ha de las utilizado. Termópilas. Pues de 300 ya hemos hablado. Sí. Vamos a ir pensando. ¿Tú tienes alguna idea ahí para picar o todavía no? La siguiente de Esparta, ¿no? Que muy mala. No, esa es muy mala. No, es por la de Atenas, sí. No se ha hecho, ¿no? Oye, molaría. Sí, se hizo la continuación de... Es más, el surgimiento del imperio, así. Ah, sí. Que es con un actor que no me acuerdo, y de la mala malísima, que es Artemisa di Carnaso, se va Green. Porque es Pero es que que muy mala la película. del mundo griego no tenemos muchas cosas. Pues estaba lo de Furia de Titanes, ¿te acuerdas? Que luego Pues se eso hicieron un es remake. de mitología, ya no... Claro, ya... pero de la Grecia de Pericles y todo esto no tenemos. No se ha hecho nada, no... ¿Verdad? Lástima. Lo soltamos aquí como una De idea. los últimos años... Hombre, es mundo greco-romano tardío, está Ágora, pero que no es de espadas, es de... Es verdad. Un tema muy interesante, ¿no? Bueno, y luego también tenemos, pero todavía no se ha estrenado, pero la están poniendo muy bien, la de Napoleón. Pero eso todavía falta que la estrenen este otoño, a ver qué tal. Bueno, pues vamos pensando, nos sugerís más ideas, ¿vale, chicos? Sugerencia ideas, sí. Venga, Hasta hasta otra. luego, chao.